Ahí estamos, ahora sí estamos grabando. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Para Allá y Torá. ¿Así? ¿Título, Marto? Estudio de... Sí, no De sé, Fuente, espacio de vale. estudio, qué sé yo. Espacio de estudio, en buena hora que nos De podemos seguir latitudes. encontrando. Ahí se dijo en el merch, me encanta eso. Es el momento para usarlo, ¿cuándo más lo voy a usar? La Perfecto. pregunta es si cambiaste la remera desde que te fuiste. No, es Es obvio el que único no. momento que me la puse. Me la puse el jueves pasado, a la noche, y me la puse ahora. Te tomo Nada la más. palabra. Bueno, vamos, la idea es que como hagamos como la semana pasada, que tengamos un espacio introductorio de algunos temas importantes judaicos, que sigamos avanzando un poquito en donde nos quedamos la semana pasada, que ahora vamos a hacer un breve repaso y que podamos destinarle unos minutos a un estudio chiquitito, aunque sea de la para allá de la semana, con algún comentario, con alguna idea, con algo que pueda ayudar a iluminarnos un poquito más a todos y que lleguemos un poquito mejor preparados a Shabbat. Así que bueno, la semana pasada estuvo Marto, mejor dicho, haciendo una introducción, un repaso sobre la biblioteca judía, ¿no? Enseñando un poquito cómo está compuesta, cómo vamos subiendo en niveles de profundidad, en niveles de aprendizaje, cómo se toman algunas de las decisiones, que teníamos la Torá, que eran los primeros 5 libros de algo más grande llamado el Tanaj, que habíamos dicho que se mal conocía como el Antiguo Testamento, y habíamos explicado por qué. Habíamos visto que la segunda sección de ese Tanaj eran los profetas, que comenzaba el relato desde que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, después de los 40 años en el desierto, y que la tercera parte de lo que es el Tanaj serían los escritos, que son lecturas complementarias específicas que hacemos para momentos muy, muy puntuales del año, como algunas festividades o como sí, fechas importantes como la que se viene el próximo sábado por la noche, por Sí, o ejemplo. los salmos también. O los salmos, que son la estructura, parte de la estructura de nuestros rezos, de nuestras tefilot. Así que habiendo dicho eso, habíamos quedado en el Pardés, que el Pardés no lo llegamos a explicar mucho, pero lo habíamos nombrado, que es un método de estudio y de profundidad en los textos. ¿No, Marto? Sí, tengo acá, mira, tengo para mostrarles. Traje un ejemplo de cada uno. No son los ejemplos, pero la idea, o sea, Pardés es si se quiere, un acrónimo, ¿no? Como es Tanaj, bueno, Pardés es lo mismo, o sea, hablando de cada uno de estos niveles que tenemos de estudio, ¿no? Entonces, Pshat, Remes, Drash y Sod. Y entonces nosotros tenemos la definición de lo que es cada uno. Y la gracia de la Torah es que no es que una vez vamos a interpretar la Torah y vamos a estudiar la Torah y ya está, sino que siempre uno puede ir descubriendo cosas nuevas de la Torah. Y no solo que uno puede descubrir cosas nuevas, sino que a medida que uno va teniendo más experiencia estudiando, puede ir profundizando en qué es lo que se estudia de la Torah. Entonces, el primer paso, la primera manera es como algo simple o literal, como es lo llano, es entender el contenido en sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a leer? Entonces, si vamos al ejemplo que yo traje, no dije nada, o sea, que creo que lo podemos hacer el ejercicio juntos. Si nosotros leemos, que le dijo Dios a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre a la tierra que te habré de mostrar, ¿no? En realidad le dice vete para ti, esta traducción no me gusta a mí, pero bueno, era la Es que que encontré. Lej Leja es andate para ti mismo. Es Claro, claro, medio inocente. exacto. Entonces, bueno, pero muchas veces lo traducen así, no sé por qué. Y entonces, bueno, y le promete que va a ser un pueblo grande y todo eso. Entonces, nuestra interpretación de esto, ¿qué sería? Dios se le acercó a Abraham y le dijo que se tenía que ir de su casa para él mismo y que tenía que ir a esta tierra prometida y toda esta promesa. Y no hay mucho más que poder entender el contexto. Pero si nosotros no entendemos lo literal, lo que pasa en sí, tampoco podemos después profundizar en las siguientes cosas. Entonces, si volvemos, nosotros tenemos que el segundo nivel, la Reich de Pardés, es Remes, que ahí es donde podemos empezar a encontrar sugerencias de lo que dice el texto o conexiones dentro del texto de la Torah. Entonces, por ejemplo, yo acá traje esto, ¿no? Que dice que es una interpretación que es lo que hablamos antes, ¿no? Lej leja no es una expresión normal, no es algo normal. Porque si lo traducimos vete para ti o hacia ti,
en realidad Abraham tenía que hacer una búsqueda personal en su interior como persona para poder encontrar cuáles eran sus creencias. Entonces ya ahí nos vamos de lo literal y empezamos a poder decir, bueno, el texto por ahí cuando dice que Abraham se vaya para él mismo es una interpretación como más simbólica y que tenemos que encontrar el significado, o que Abraham tenía que encontrar ese significado. Entonces profundizamos un poquito más, ya no solo con lo que pasa, sino con la interpretación de una explicación posible de por qué es ese texto. Drash, yo acá traje después la definición de mi Drash, creo que la había puesto. Drash nos ayuda a completar el texto con interpretaciones, reflexiones y sobre todo con otros relatos. Nos ayuda mucho la intertextualidad también, porque se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que además de la literatura hasta el Talmud, después también tenemos leyes más de códigos, que son cosas que, textos más de códigos que tienen que ver con las leyes, y más de textos, no sé, como, quiero decir agádicos, pero traducirlos como relatos, ¿no? Como que son cuentos, y parte de estos son los midrashim, que son, bueno, es un método de explicación de la Torá que trae que viene a través de las historias, ¿no? Y entonces yo ahí puse que el shoresh de Drash es como, bueno, investigación o búsqueda. Entonces puse el ejemplo, vieron, de esta situación de cuando Abraham se va de su casa, donde hay un midrash que cuenta que él en realidad destruye todos los ídolos de su padre. Y si después ustedes quisieran, si nosotros queremos entrar y leer el texto, ¿no? Si yo hago clic, no vamos a leer todo porque es un montón, pero se los puedo resumir. ¿Sí? Yo puedo compartir esta pestaña y se los puedo resumir, ¿sí? Básicamente lo que pasa es que Abraham trabajaba en la tienda de dioses, de ídolos de los dioses de sus padres. Entonces, cada vez que venía alguien a Abraham, los cargaba. Por ejemplo, le decía, hola, ¿qué tal? Quiero este dios. Y dice, ¿qué edad tenés? 60 años. Y Abraham le decía, ¿qué? ¿Vas a creer algo que es más joven que vos? ¿Que tiene un año o un día? Y después otra que pasa es que Abraham agarra y rompe todos los ídolos y le pone el palo a uno de los ídolos. Y viene Teraj y le dice, ¿qué hiciste? Teraj es el papá de Abraham. Le dice, ¿qué hiciste? Me rompiste todos los ídolos. Y Abraham le dice, no, fue este ídolo. Y le dice, no me tomes el pelo. Como cuestionándole un poco también su creencia. Entonces acá podemos conectarlo con lo que habíamos hecho antes de que Abraham ya estaba en realidad en su búsqueda y en su cuestionamiento de lo que él creía. Y se lo cuestionaba a su padre. Entonces por eso viene Dios y le propone, anda por este camino y por lo que yo te voy a mandar. Entonces, si bien la Torá en ningún momento dice que pasó esto, nosotros podemos creer que es parte del texto que se complementa. Y lo último, que por ahí es difícil porque viene muy acompañado de la Kabbalah, es el Sod, que es como más lo que... ¿Cómo que ídolos nos supone que nosotros no idolatramos? Claro, justamente, está muy bien la pregunta de Mona. Nosotros no idolatramos, pero Abraham, en su contexto, estaba en un contexto donde todos hacían eso. Y su papá hacía eso. Y su papá tenía esa tiendita de ídolos. Entonces Abraham ya se lo cuestionaba antes de que venga Dios y le diga, Abraham, andate de tu casa. En realidad no tenemos temporalidad. Suponemos que es eso. No sé, Mati, si vos tenés una temporalidad distinta o... ¿De qué cosa puntual? No, de eso digo. El Midrash para mí es justo antes de que empiece el Lech Lejá. Yo siempre lo interpreto así, pero... El Midrash en sí es como... yo siempre doy el ejemplo de que es lo que le da color al texto. Sí. Es como que, no quiero que suene vulgar, pero es como que tenemos una Torah en blanco y negro y el Midrash le da color. Le da un poco de color y de calor, las dos cosas. Me gusta. Un poco de romanticismo en el relato, mete un poco de mística humana, no tanto desde lo divino. Hace mucho énfasis en la relación humana y le da toda esa carga de contenido que a veces la Torah lo deja entre líneas. Y el Midrash le mete como toda esa carga emocional al relato que a veces no lo tiene. Y bueno, el Sod es como el nivel más profundo y que habla todo esto de lo místico y lo mágico y la gematria. Ahora les explico qué es la gematria. Y que es un nivel muy profundo, muy difícil de llegar y que está muy vinculado con el Zohar, que es el libro de la Kabbalah, que también es la mística judía, ¿no? Que también es como el nivel más profundo por ahí de estudio se remonta a todo esto.
Y entonces, nosotros en el hebreo tenemos 22 letras. Y estas 22 letras, ¿sí?, tienen cada una un valor asignado. Hasta el 300, ¿es? ¿200? 400. 400, perfecto. Quienes estuvieron conmigo en la clase, algo vimos en Mendoza, que jugamos un poco con la gematria y el valor de los números. Ok, perfecto. Entonces, cada letra en hebreo, ¿sí?, tiene un valor numérico y nosotros, por ejemplo, podemos interpretar distintas cosas viendo los valores numéricos. Entonces, una posible, por ejemplo, habla de que Lej Lejá suma, se escribe las dos veces con las mismas letras. Lamed Haf, Lamed Haf. Haf Sofit, pero es lo mismo. Entonces, que eso suman 50 y 50 cada palabra y suman 100 entre las dos. Y en el Talmud, ¿sí?, en esta compilación de tradición judía, nos dicen que tenemos que hacer 100 bendiciones por día. Entonces nosotros podemos interpretar de este valor 100 del Lej Lejá, de lo que le dice Dios a Abraham, que se vaya para él mismo, que sea como una invitación a que aumente su espiritualidad o nuestra espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, si vos todos los días intentás hacer 100 bendiciones, es porque rezaste más, porque agradeciste más, porque tuviste una vida más cercana a las mitzvot, y entonces tu espiritualidad ascendió. Entonces podemos interpretar con ese juego de números que en realidad el pedido de Dios para Abraham es que, bueno, vaya por un camino de descubrimiento espiritual para que pueda tener más espiritualidad. Y entonces así llegamos a estos 4, esperen que les muestro de vuelta si volvemos, ¿sí?, los 4 niveles que si nosotros los juntamos forman la palabra Pardes, ¿no? Así como Tanaj es Torah, Nevi'im y Ktubim, bueno, Pardes es Pshat, Remes, Drash y Sod. No sé si Mati querés agregar algo de... No, me gustaría agregar algo más, que el Sod no es solo la gematria, o sea, el valor numérico de las letras, sino que es todo lo oculto. O sea, es secreto o cosas ocultas. Entonces, hay una búsqueda que hacen un montón de sabios y de cabalistas, o sea, los que son los más enfocados en la Kabbalah, de poder encontrar mensajes muy, muy ocultos que se esconden y que están a propósito escondidos en el texto y en la tradición, para que solo muy poca gente tenga acceso a eso y pueda ser cuidadosa de ese uso y de esa sabiduría. Entonces, sí, es muy, muy complejo el llegar hasta eso, y si bien vamos a encontrar un montón de cursos de introducción a la Kabbalah, o a la gematria, o al Sod, o lo que sea, o al Zohar, que es uno de los libros exponentes de este cuarto nivel de estudio, es muy complicado llegar a la comprensión de estos textos, y hay gente que le dedica toda su vida a empezar a entender un poquito. Creo que la mayoría de la historia estuvo muy reservada para muy pocas personas, el estudio de la Kabbalah, y que recién, a partir de la época del hasidismo y sobre todo los últimos par de cientos de años, se volvió un poco más, no sé si, no quiero que, la palabra no es vilal, pero un poco más democratizado, popular, que incluso personas que no tenían una trayectoria extensa de estudio de Torah y que sean súper estudiosos, también puedan estudiar Kabbalah. Sí, tenemos como dos líneas de lectura. Una, como que aquellos que tuvieron acceso a eso le pusieron muchas llaves para que otros no, porque costó mucho. Y otros que dicen no, lo hicieron o sea, dicen eso para que no haya más gente que lo pueda leer y entender. Entonces son dos formas de entender. El Talmud, lo que es o sea, el libro de la base de la sabiduría judía, con la cual muchas de las cosas que hacemos hoy están basadas en enseñanza de Talmud, y es como una gran puerta de entrada a entender cómo se maneja el estudio judío. Dice que solo 4 personas pudieron atravesar el Pardes, o sea, completarlo, y que solo una salió cuerda de ese estudio. La primera como que fue Benazai que pudo hacerlo, y cuando terminó murió, porque no pudo soportar todo lo que incorporó. Otro, Benzomá, que aparece varias veces en el Talmud también, que perdió la razón, o sea, se volvió loco cuando terminó de leerlo. Otro que aparece como Ajer, que no sabemos si aparece como Ajer, porque Ajer en hebreo se refiere a un otro, o sea, es como decir otro es un nombre, o porque alude a otro personaje que se llama Elisha Ben Abuya, que
se convirtió a otra religión, o sea, que se desvió del judaísmo. Y que el cuarto fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es un gran personaje dentro de esta tradición que nos cuenta el relato, también un poco romántico, agádico y, como decía antes Marto, o un poco real, no lo sabemos, que recién él empezó a estudiar sus primeras letras en hebreo a los 40 años y que pudo pasar por todo ese proceso. Abru. Mi pregunta es, ¿quién le puso esos números a cada letra? O no sé si lo dijeron. Convención, es una convención de sabios de la época decir que la letra Aleph es el 1, que la letra Bet es el 2, y así vamos subiendo. Es como... Es enumerarlas. Su forma de enumerar las Espera cosas. que lo muestro ¿no? para que se vea. Los romanos su forma, los griegos su forma, y el pueblo judío tenía su propia forma, que es la que después se adopta para ubicarnos en coordenadas dentro de las fuentes judías. Sí. O sea, si yo voy a leer el Tanaj, la Biblia, ¿no? Lo que dijimos antes, y les quiero seleccionar una coordenada, cuando lo hacemos en niveles de estudio con gente que compartimos cierta base de aprendizaje, no decimos andate al capítulo 1.1. Claro, eso fue lo que yo les expliqué la semana pasada. Bereshit Aleph Aleph, o sea, Bereshit 1.1. ¿Sí? Porque es un poco de manejarnos en las coordenadas de nuestros textos. Sí, después si quieren, obviamente, esto es literalmente el Wikipedia de Gematria, ¿sí? Por lo menos hasta acá, hasta el 400, síganlo. Después hay gente que le asigna más valor a las Sofiot, pero no importa. Es que acá hay como dos lecturas, lo que hay que hacer acá, porque veo que esto del Gilf, o sea, para enseñar rápido, Mardo, si puedes poner ahí en la Half Sofit el mouse un toque. Espera, porque no... acá. A la derecha dice el 500, lo que sería desde el valor 500 para abajo. ¿Se ve mi mouse o no? No se usa eso, no se usa en absoluto. Estas 6 letras que está marcando Marto acá, cuando una letra termina en esa, se escriba de una manera diferente en el hebreo, como haciendo una introducción rápida de escritura. Entonces lo que se está haciendo acá es un desarrollo de, bueno, si tendríamos que agregar hasta el 1000, por decirlo de alguna manera, o hasta el 900, se agregarían las Sofiot. Claro, pero... Yo no conozco fuente o alguna referencia que utilice esto como valor numérico. Es más, yo cuando hice la cuenta del Lej Lejá, usé la Lamed y la Haf. Que en realidad la Haf se escribe con Haf Sofit, Lej Lejá. Claro. Yo usé el valor de la Haf. Mardo, de un segundo a Ebcal, ya que estás compartiendo pantalla, como para explicar cómo se conforman las fechas. Ebcal, ahí arriba, se pone para... sí, no sé, ¿cómo? Poner Date Converter, ahí arriba, a la izquierda. Sí. Bueno, ahí está. ¿Ven acá la fecha? En realidad es 7 de Av de 5785, arriba a la derecha. Y abajo está escrito números, ¿no? Claro. Los Zain, que es el 7, Beav, que es el mes, y después dice Tashpa. ¿No? Tashpa porque estamos refiriéndonos al 5785. Si querríamos decir todo el número entero, deberíamos agregar una hey como 5000, ¿no? Una hey con apóstrofe, y eso nos daría el 5000 en la lectura completa. Claro. Porque ahí lo que en realidad dice es 785. Pero se entiende que en el momento histórico que estamos es el 5785. Sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos. Nada de nada. Estamos bien. Fuimos muy claros. Ilan, dale, vamos. Yo tengo una pregunta. Cuando hablaban de estos secretos que uno puede encontrar a través de la gematria, podría estar relacionado, no sé, yo escuché mucho tiempo que el 13 es un número de la suerte, no sé si viene de ahí, si alguien se lo inventó. Mira, vamos a encontrar a lo largo de la tradición y la Torá un montón de números que se repiten. Por ejemplo, el 4 es casi el número de la cantidad de nombres que tiene cada festividad. O sea, prácticamente cada festividad tiene 4 nombres. Es el número mágico de Pesaj. Hay 4 copas, hay 4 preguntas, hay 4 nombres, hay 4 verbos con los cuales Dios se compromete a sacar al pueblo de Israel. Hay 4 hijos. Sí. Después vamos a tener el número 600, representa, según el Talmud, la plenitud.
Entonces, cuando habla de 600.000 en el pueblo judío o en el pueblo hebreo, no está hablando de que había 600.000 de verdad, sino de que habla de un todo. Ok. Cuando hablamos del 7, el 7 también es hablar de un todo, porque en 7 días se completa la creación. Entonces, muchas veces cuando te dicen 7 en algunos textos, se está refiriendo no al número 7, sino al concepto de todo. El 13 es como el símbolo de un límite. ¿Por qué? Porque es el límite de la niñez a la adultez. Bar mitzvah, ¿no? 13 años. Entonces, no conozco si hay un número de la suerte, pero sí que los números representan algo que va más allá de su representación numérica, nada más. De vuelta, quiero que no nos quedemos solo con el concepto de que es solo eso, porque por ejemplo el Zohar, en realidad no el Zohar, el Sefer HaYetzirah, que es otro de los libros del Sod, nos habla de la creación del golem. Así como el golem es una figura mítica, un monstruo de arcilla que cobra vida y que en diferentes momentos y a través de un ritual específico que hoy no podemos hacer porque nos faltan algunas cositas clave para poder hacerlo, ese monstruo cobra vida y defiende al pueblo. Entonces, cuando terminemos, pongan Golem de Praga, por ejemplo, que fue el último golem creado según nuestra tradición, que defendió a la comunidad de Praga en el pogrom del 1600 y algo, no me acuerdo exacto el año, y que se cree que tuvo algo que ver con el nazismo también, que defendió a la comunidad de Praga en algún momento que militares nazis quisieron entrar al templo de Praga y entraron al altillo y no salieron con vida. Es creer o reventar, pero el que cree profundamente en esto es así. Sí. Y hay un capítulo de Los Simpsons, de hecho, yo que soy medio fanático de Los Simpsons, del golem. Que Homero crea un golem y le va tirando papelitos en la boca para que el golem haga lo que quiera. Pero por eso el Zohar también, el Sod, el secreto también es eso. ¿No? De todo lo que es el misticismo judío, no lo esotérico, aquello que va más allá de, cuando digo creer o reventar, es eso. Es como rarísimo que se interponga una cosa a la otra porque se supone que nosotros estamos, digamos, en una... Se habla siempre de que el judaísmo tiene como una explicación para todo y de repente nos encontramos con un misticismo y con un montón de cosas que es tipo, bueno, creer o reventar. Te hago una pregunta, Mona, ¿por qué el misticismo no vendría a explicar cosas? Puede ser que explique cosas, puede ser que explique un montón, pero al mismo tiempo no sabemos si tenemos o no las respuestas al 100% de ese misticismo. Para los sabios y estudiosos de todo esto, yo estoy muy, muy lejos de entender una palabra de todo, o sea, lejísimo. Dicen que cuando uno llega a entender el Sod, es como la Matrix. ¿Viste? Cuando Neo se pone frente a la computadora y no ve más letras cayendo, ve gente caminando, ve colores, ve una historia. Bueno, ¿qué es eso? Que el Zohar te lleva a entender el ADN de todo. Entonces, ¿por qué hablo de esoterismo, de misticismo? Porque nosotros llamamos, ¿a qué llamamos misticismo? A lo que no entendemos, básicamente. Entonces, que cuando uno llega a ese nivel de lectura y comprensión, es como que haces un clic y pasás a otro estado. O sea, nunca más vas a poder volver a lo anterior. Porque empezás a entender todo de otra manera. Empezás a ver los hilos que conectan a la gente, empezás a ver a la gente desde otro lugar, empezás a entender las razones de las cosas. Bueno, y otras tantas que no tuve la oportunidad de vivenciar todavía. Por eso hay mucha gente que... Bueno, no mucha gente, pero hay casos de gente que se volvió loca. Por eso, ¿no? ¿Vos tenés la mano levantada, Bru, o quedó de antes? Sí, mi pregunta era que en la Torá, ¿es todo letras o en algún momento también se nombran números de alguna manera? Se nombran números, pero en forma de letras. Por ejemplo, ahí el cuarto libro, el que acabamos de terminar la semana pasada, que se llama Bamidbar, que la traducción exacta es en el desierto, la traducción no exacta es números, porque se hacen censos todo el tiempo. Igual aparecen como palabras, no aparece... Claro. No aparece el número 10 como si fuese una yud. Dice Eser o Azará. O sea, como que lo nombra como... En español sería 10. Claro, exacto. Exacto. Pero no hay símbolos numéricos en la Torá. La Torá no tiene puntuación, no tiene las vocales, o sea, ¿ubicás cómo se escribe en hebreo? Sí, sí. No tiene los puntitos voladores o las vocales o la A que se escribe abajo de la letra. Es más difícil y también te presta otras interpretaciones porque puede ser otra palabra. Más allá de la dificultad,
cuando uno lee, vamos a ir de vuelta al caso puntual del primer versículo de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Cuando uno dice Bereshit, la palabra Bereshit, por como está escrita, quiere decir en el principio de. ¿Sí? Claro. Si no sería Berosh it, o sea, en el principio. O sería Batjalá, Barosh Shel, no sé, un montón de formas que se podría decir. Pero dice Bereshit. Y al decir en el principio de, bárbaro. ¿Qué viene después? Bereshit, en el principio de, y aparece, creó Dios, y en el principio de creó Dios, o sea, no cierra. Entonces podría uno decir, que esto me lo enseñó un rabino Felipe Yaffe, que es un experto en crítica bíblica, que ese Bereshit se podría leer de un montón de maneras. Si cambiamos vocales, si metemos vocales, si sacamos, si agregamos, y hay un juego tremendo de cosas que es increíble. De hecho, voy a compartir, ya que entramos en este juego, quiero jugar un poco más. Permítanme que me divierte este tema. Como para, ya que abrí una puerta interesante y estamos hablando de interpretaciones, y esto como que es un poquito de cultura, voy a volver al viejo Paint. Toda la pantalla. Lo voy a hacer solo esto de forma educativa, como para que se entienda. Voy a agarrar esto. ¿Con qué se pinta? Con esto. Con esto comencé. ¿Cómo se escribe una de las formas de escribir? Voy para atrás. El evangelismo, ¿cómo llama a Dios? Cuando uno lee una Biblia evangélica. ¿Cuál es el nombre que se utiliza para hablar de Dios en la Biblia? Jehová. Gracias, Marto. Jehová. Voy a escribir. ¿Está bien? Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Que acá dice Jehová, como un niño de 4 años escribe. Bien. ¿Cómo se escribe Dios en la mayoría de las veces de la Torá? Con las siguientes 4 letras. Yud-Hei. Bab-Hei. ¿Está bien? Supuestamente, según nuestra tradición, no sabemos cómo se lee eso. Y nosotros lo leemos como Adonai. No, que este es el tetragrama, la palabra de 4, que no sabemos cómo se habla, cómo se lee, pero hay una convención de que para no decirla nos referimos a otra palabra, que es Adonai. Todos los que sabemos leer hebreo sabemos que acá no dice Adonai. Que Adonai, claro, no solo no diría ahí, sino que aparte, por lo menos lo que yo sé, es que tampoco se puede decir en vano. Está bien, ahora por Como eso... que igual se le da ese peso. Estamos en un espacio de estudio, entonces me doy el permiso y me habilito a hacer este. Como viene Yud, Hei, Bab, Hei, Adonai en los otros nombres. O por lo menos Hashem, que cuando no queremos decir Adonai decimos Hashem, que es el nombre. Tal cual. Entonces, ¿cómo se traduce esto en una traducción del inglés, ¿no? Letra por letra y fonéticas? La Yud, ¿no? Como una I o como una J. Sí. La Hei como una H. La Bab se puede traducir como O, como U o como B. Y la Hei otra vez como H. ¿A qué le suena esto que está acá abajo con esto que está acá arriba? O sea, piensen que en hebreo se lee de derecha a izquierda, pero está bien. Son como las mismas letras, se podría decir. Sí. ¿Está? ¿Leemos de derecha a izquierda? No. Jehová. O sea, Jehová si lo leamos en nuestro... Está escrito en hebreo, ¿no? Como para que cada letra en el mismo orden, así. ¿No? Como para que se entienda por qué lo escribí al revés. Sí. Le agrego las vocales no están, en hebreo no se escriben estas 3 vocales, ¿no? Porque si las escribo, las puedo escribir, obvio. Puedo escribir acá, le puedo hacer la E, puedo hacer acá la O, no. Puedo hacer acá la A, ¿sí? Y me da la palabra Jehová. Entonces, cuando nos metemos en el mundo de lo que son las vocales, y de interpretación y de cómo queremos leer cada cosa, ahí podemos hacer un recorrido, pero palabra por palabra, que es imposible llegar a un acuerdo. Al Tanaj, cuando se lo compila, todo lo que son vocales, puntuaciones, divisiones de versículos, divisiones de capítulos,
es muy distante al texto original. Y fue totalmente una convención de dos personas, o más, no importa, dependiendo de la línea histórica que uno quiera seguir, de cómo se hizo eso. Y la Torá cambia mucho si una palabra, yo qué sé, la palabra sham en hebreo. Sham es allá. Y si en vez de A le cambias a la E, es Shem, que es nombre. Te cambió el sentido del texto. Es más, pasa, por ejemplo, con la palabra halab, que mucha gente dice que en realidad uno no puede comer. Halab es leche y geleb es grasa. Entonces, que bueno, que justamente esto, mucha gente dice, en realidad no podías cocinar la carne en la grasa, no en la leche. Pero no lo sabemos. Es una interpretación posible. Y la otra interpretación es que no podemos mezclar carne con leche. Y entonces hecho, depende cuando uno- de la convención que se usó. De hecho, cuando uno lee en hebreo, la primera prohibición que tiene que ver con eso, dice, Lote Bashel Gadi Bejeleb Imo. O sea, no vas a cocinar al cabrito en la leche de su madre. Pero leche podría ser grasa, como dice Marta. Claro. Ahí me estoy cambiando de posición, por eso voy a la cámara y ya continuamos. Se sumó Gaby Rubín ahí. ¡Oh! Pero qué presencia. ¡Qué honor! Hola, Gaby. Y yo consulto, yo sé que igual lo hace la práctica, ¿no? Pero, ¿cómo saben si, o sea, yo sé, bueno, y aparte la interpretación, pero ¿cómo se llega al consenso de qué palabra es cada cosa sabiendo que el shoresh es muchas veces el mismo, digamos? Que el shoresh o que se escriben similares, digamos. Me imagino, Como para que todos los rabinos no sé de todo el mundo lean exactamente lo mismo en la palabra en la que dice tal cosa. No sé qué va a decir Mati, pero para mí también tiene que ver un poco con entender el contexto de lo que se está diciendo. Hay veces donde Hola, hola. hola Mati, donde se puede usar, a veces el contexto sirve y a veces no sirve. No escuché nada, pero bien. Mona hizo si querés repetir la pregunta. Que yo lo que decía es, más allá bueno, de esto de la interpretación, cómo hacen para todos los rabinos del mundo saber que están leyendo exactamente lo mismo, o sea, que nos digan una frase allá en la grasa de la madre en vez de el nombre de la leche de la madre, no sé. Sí, El que tiene las palabras correctas. Ay, ahora. ¿Cómo? ¿Hay convenciones ahora sí? Sí. Hay convenciones y de vuelta, una vez que se puntuó, es así. Claro. Con esto que explicaba Marto y que creo que nunca lo expliqué tan bien, lo del Pardés. Poder las vocales y pensar en otras palabras, como para empezar a navegar. Y vamos a tener pensadores que nos dicen, no, esto no lo leas solo de esta manera, léelo también de la otra. Como para tener una segunda interpretación del mismo texto. Pero lo que es el pshat, el primer nivel de la palabra pardés, lo simple, todos leemos lo mismo de la misma manera porque tenemos un texto que está puntuado y que todos aceptamos que es así. Es una convención, hay una convención que todos aceptamos como así. Puede ser que entre 1000 años no, vengan y cambien todo y digan, no, esto en realidad se escribió mal y le pifiaron durante 3000 años y va a ser la norma de ese momento. ¿Puedo dar otro ejemplo me parece que es interesante? Hay un momento de la Torá que no falta tanto porque ahora viene Rosh Hashanah, estamos cerquita, pero es una parashá que es Vayera, que es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Yitzhak. Entonces están yendo juntos y en un momento Yitzhak le dice, papá, ¿dónde está el cabrito? Tenemos el fuego, tenemos la madera, ¿dónde está el cabrito? Y dice, Dios proveerá, hijo mío, ¿sí? Y uno puede pensar, bueno, ponemos una coma, Dios proveerá, coma, hijo mío. O podemos pensarlo como 2 puntos, Dios proveerá, 2 puntos, hijo mío. Y que Abraham le estaba confesando que él iba a hacer el sacrificio. No lo sabemos porque no hay punto, no hay coma en la Torá. No sabemos, no hay 2 puntos, no hay nada. Se puede interpretar eso. O sea, es una interpretación que yo leí de un rabino que contaba algo. Sí, está bueno por eso, empezar a jugar un poco. A medida que uno más se mete en el texto, más juega con estas cosas porque uno se anima a meter comentario propio de todo esto. Y está bueno. Pero bueno, así chiquitito, así no violamos nuestro acuerdo de 1 hora. Igualmente, si quieren que siga buenísimo, pero para quien tenía este espacio determinado, poder hacerlo.
esta semana, como estábamos hablando hace un ratito y la semana anterior, vamos a empezar el último libro de la Torá. Hablando de convenciones, esto ya no es tanto una convención, sino, sí, podría ser una convención, pero si creemos que Moshe escribió la Torá, que es la gran creencia popular y la que más se sostiene, más allá de la crítica bíblica, este es el quinto libro de la Torá que también fue escrito por Moshe. Como nombramos la última vez, hay una crítica bíblica que viene a ser una postura distinta, diciendo que o son 4 libros y este quinto es posterior, o que había muchas versiones de muchos libros y en algún momento se compiló. Para entender un poco por qué se propone cada idea, si creemos que Moshe escribe toda la Torá, que es por lo menos la que yo creo en particular, más allá de todo lo que podamos discutir en otro momento y poder justificar, y tiene que ver con la emuná, la creencia de cada uno también, Moshe está haciendo acá una demostración en esta parashá de lo que va a ser todo el resto del libro, que tiene que ver con un resumen de por lo menos los últimos 40 años del pueblo en el desierto. Y es una clase magistral, este último quinto libro, donde Moshe se encuentra con un pueblo totalmente renovado, porque el pueblo que tenía que morir en el desierto por no haberse liberado mentalmente de la esclavitud ya murió. El pueblo que no le había creído a los espías cuando entraron a descubrir qué había en Israel hace 38 años atrás, o sea, me estoy metido en el relato, y no les creyó a los optimistas y sí les creyó a los pesimistas, ya murió, y esa es la razón principal de tanta caminata en el desierto. Y ahora Moshe se encuentra con un público renovado y les tiene que dejar enseñanzas claras antes de que entren a conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, acá empieza una clase magistral, ya aparece desde el minuto 1, podemos tener algunos idas y vueltas sobre por qué comienza como comienza, porque dice, Ele advarim asher diber Moshe al kol Israel, o sea, y estas son las palabras que Moshe le habló a Israel, y ya acá hay un cambio de paradigma para quienes también sostienen que esto se escribe después, porque cambia el tipo de escritura. Siempre vamos a encontrar que Moshe recibe palabras de Dios y Moshe las transmite. Y acá no recibe nada de nadie, sino que él transmite directamente. Acá no hay un diálogo de Dios con Moshe y de Moshe con el pueblo, sino que Moshe ya se dirige directamente al pueblo. Claro, no dice la típica de Vaidaber Adonai el Moshe le... No dice y le nada dijo de Dios a Moshe que le diga. no aparece el Bayomer, no aparece Vaidaber, no aparece nada, sino que acá es Moshe hablando en primera persona. O sea, en tercera persona, un locutor, una voz en off lo presenta y Moshe empieza a escribir, a hablar, a escribir o lo que sea. Por lo tanto, acá cambia un poquitito la forma en la cual se escribe. Moshe vuelve a recordarle al pueblo que tienen que nombrar jueces para cuando lleguen a Israel y gente que cuide a las ciudades. Moshe les recuerda que aquellos que sobrevivieron hasta ese momento, pero eran mayores de 20 años al momento de los espías, no van a entrar a la tierra prometida, como él no va a entrar a la tierra prometida. Vuelve a recordar algunas de las transgresiones importantes del pueblo de Israel, como lo que sucedió con los espías, pero en vez de relatar lo que sucedió, él hace referencia a los lugares, para que la gente no sienta vergüenza. O sea, él no dice, ustedes son los pecadores, sino que recuerden lo que pasó allá, que no es lo mismo que hablarles directamente a, mirá lo que le pasó a tu papá o a tu abuelo o a quien sea, sino que hay un enfoque también cuidadoso de cómo Moshe hace referencia. Y habla un poquito más de algunas situaciones de cómo los pueblos, las tribus se iban ubicando en el mapa y de que no hay que tener miedo porque siempre Dios va a estar con nosotros. O sea, más o menos va a terminar de una manera así la parashá. Así que básicamente este es el relato del quinto libro. Se pone un poquito más interesante a mi parecer con la semana que viene, porque ya empezamos con... La semana que viene es tremenda. Con una parashá fuerte que tiene que ver con parte de nuestra racional teológico, que es el Shema, básicamente, ¿no? Bait Hanan nos viene a hablar básicamente de cómo nosotros hoy tenemos que manejar un poquito nuestra teología, ¿no? Del día a día y de lo que va sucediendo. Así que la semana que viene se viene con también bastantes temas para poder conversar y compartir. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, vamos. Consulto. ¿En qué momento en la Torá se empieza a hablar del pueblo de Israel? Bien, Sí, yo tengo la respuesta, Marco, ¿querés? Yo tengo mi idea, pero
A ver. Creo cuando. No sé si cuando salen de Egipto o cuando reciben los 10 mandamientos, pero en algún momento de eso, del segundo libro de la Torá, se empieza a considerar como Bnei Israel, como los hijos de Israel. Donde uno puede decir que es como la génesis espiritual, si quieres, de uno de, bueno, ahí surge el pueblo de Israel. Cuando algo los unifica, o el éxodo de Egipto, o el recibir la Torá y los 10 mandamientos. Bien, hay es correctísimo, Marto, lo que vos decís. El primer libro de la Torá, que es Génesis, Bereshit, termina con una migración del clan familiar, que eran 70, hacia Egipto por una sequía importante en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Y ya el primer versículo de Shmot, del segundo libro, dice, Be'el Shmot Bnei Israel, y estos son los nombres del pueblo de Israel. Si bien vuelve a hablar de los 70, hay un cambio conceptual de que ya no son una familia donde se habla del padre, del abuelo, del bisabuelo, de los nietos, sino de que se habla de un concepto de pueblo, Bnei Israel. Si no me equivoco, es versículo 1.1 de Shmot, casi seguro. Sí. Eso O sea, seguro que sí, empieza el así. Shmot, ¿no? Y estos son los nombres, y por eso tiene el nombre de Shmot del segundo libro de la Torá. Pero, así como, Y con la gematria, ¿tiene alguna, tipo, ese nombre significará algo? ¿qué cosa? Bnei Israel. Israel en sí es el nombre que recibe en el tercer patriarca, Jacob, que él en una lucha con un ángel, él tiene varias situaciones con ángeles, una que es el sueño de los ángeles en una escalera, la primera escalera mecánica de la historia, cuando había una escalera donde subían y bajaban ángeles, y un segundo sueño donde él se tira a dormir antes de reencontrarse con su hermano después de 20 años, que estaban peleados a muerte por una bendición que le habían robado la primogenitura al padre. Jacob, en una pelea de toda la noche, nos dice la Torá, con un ángel, logra ganarle al ángel, pero el ángel lo lesiona en el talón, o como que hay unas situaciones medio particulares, y el ángel dice, bueno, ya es de madrugada, me tengo que ir, o sea, soltame, y él dice, solo te voy a soltar si me bendecís, y lo bendice con el nombre de Israel. Y desde ese momento ya empieza a ser ambiguo el texto también en muchos lugares, porque cuando dice, y le hablaron a Israel, se está refiriendo a Jacob en las primeras partes del texto. Y también, como el Shema Israel, que aparece por primera vez ahí, Shema Israel es, en realidad, escuchen nietos, o sea, escucha abuelo. O sea, hay como unas situaciones ahí raras que después también terminan refiriéndose a otras Pero cosas. como que en un momento ya los separa y... Hay como, sí, después cuando ya mueres queda claro de a quién se refiere y por qué. Es que también está claro que Israel y Jacob era el padre de 12 hijos que iban a dar génesis a las 12 tribus de Israel, que toman en su mayoría los nombres de los hijos y en 2 casos nombre de los nietos. Entonces tenemos en realidad 13 tribus, digamos que son 12, 13 tribus con 11 de los hijos de los 12 hijos de Israel, de Jacob, y 2 nombres de los nietos que son los hijos de Yosef. Sí, ya hay que hacer un organigrama, Sí. ¿no? Un cuadro sinóptico. Porque bueno, por eso, el Shema Israel, si bien de vuelta aparece recién en la semana que viene, que vamos a estar leyendo, ya hay midrashim que hablan que los nietos, tipo, escucha Israel, te queremos, o sea, como que había algunas cuestiones ahí medio raras. Pero está bien, es para meternos en relatos de comentarios y específicos de eso, que hay un montonazo. Ilu, dale, ahí veo la mano. Una pregunta con lo que dijo Martín. Cuando salen de Egipto y supuestamente se reacomodan en las tribus, ¿cómo se designaba quién pertenece a cada tribu? Por familia, por descendencia. Planes familiares. Claro, pero ¿cómo sabes? Mi familia es, no sé, Ahí está Benjamín. clarísimo. Eras como de otro barrio. Eras como. Es hijo, o sea, tenemos a los hijos de. ¿No? Lo que recién decía Marto, de la genealogía familiar. De cada hijo nace una tribu, Ah, ok. básicamente. O sea, no es así, pero no importa, porque aparecen 2 nietos también, pero aparecen ahí las 12 tribus que empiezan a ser clanes familiares. Después cada una se va a terminar
especializando de alguna manera en otra cosa, cada una iba a tener su estandarte, cada una iba a tener su posición dentro de la sociedad, como que estaba muy marcado. Y atravesando todo eso, teníamos a los Kohanim, a los sacerdotes, que era por herencia directa de sangre, y a los Levim, que eran los intermediarios entre los sacerdotes y el pueblo, que también era por herencia. Y los Kohanim estaban dentro de la tribu, porque todos descienden de Aarón, que era de la tribu de Leví. Aarón, el hermano de Moshe. Sí. Me quedó picando. En un principio se hablaba de una tierra prometida que no era Israel, o sea, había una tierra prometida hablada antes, o siempre se habló de un Siempre estado... la tierra prometida es Israel. Okay. No como la conocemos hoy. Uh-huh. Sí, pero digamos como lugar a donde pertenecen, digamos, se hablaba como tierra prometida antes de que tenga su nombre en particular. Déjame un segundo que ya tengo acá la carpeta de los mapas. En la Torá siempre se habla de Eretz Knan, pero... y se mencionan varias las ciudades que hay un mapa histórico que uno puede entrar y es muy interactivo, que te muestra todos los lugares en teoría de la Torá. Bueno, tal, a ver si lo encuentro. Voy a buscar acá el bíblico para mostrarles. Ya estoy en la carpeta, tengo que encontrar el mapa. Ah, ¿tenés el mapa? Sí, claro que sí. O sea, no es el bíblico, es el bíblico una vez que entra en Israel. Sí, está bien, ahí comparto pantalla. O sea, no es exacto el que dice la Torá porque esto atraviesa conquistas después. Pero ahí lo muestro. Voy a hacer zoom para que se vea mejor. Esto es el de los reinados de David, del segundo rey de Israel y de Salomón. O sea que vamos, hoy en celeste acá tenemos lo que hoy sería el límite hoy de Israel. Por lo menos hoy a 31 de julio. Mañana ya no sabemos qué va a pasar, pero hoy a 31 de julio es este. Acá estaría Judea y Samaria, ¿no? Donde yo estoy pasando el mouse. Y fijémonos que era muy distinta a lo que es ahora. Cuando se habla de la conquista, cuando entramos después de los 40 años, pasaba por acá la línea más o menos. Toda la parte sur no estaba. Y acá está, de este lado, donde tengo el mouse ahora, es Egipto. El reino de David fue el que mejor les fue en términos de conquista. Que fue, qué sé yo, 300 años después de Moshe. Te diría el de Begin, pero está bien, no importa. Bueno. Más moderno, pero sí. Digamos que David, no, en historia me parece que es un poquito más de 300, pero sí, pues no importa, creo que es unos 500, 400 y algo, si no me equivoco. Me falta ahí el detalle exacto, pero por ahí. O sea, era muy distinto a lo que es hoy. Hoy no podemos decir que el Israel de hoy es el Israel bíblico, ni que podemos aspirar a eso porque ocuparíamos parte de Jordania, gran parte del Líbano, y traería algunos problemitas con nuestros vecinos. Con el gobierno de Israel no sabemos, ojo. Por eso hablé de que al 31 de julio el mapa es este. No me quiero meter en la especialidad de Mauro, pero porque no le llego ni a los talones, pero hoy a 31 de julio era el mapa que les mostré, que estaba como en una línea finita más potente. Pero sí, bueno, siempre que se habla de tierra prometida, se hablaba de lo que se delimita en la Torá como la tierra de Israel, que es un sinónimo. Ok. Y no como estado de Israel, sino como tierra de Israel, es otra cosa. Sí, como espacio geográfico, digamos. Y otra cosa, arranca todo con Adán y Eva, ¿no? ¿Qué cosa? La historia, digamos, de la concepción de dos personas caminando en la tierra. Es una gran pregunta. Según la Torá, sí. ¿En dónde los tiraron a Adán y Eva? ¿En dónde pusieron así las fichitas del Monopoly? En el Edén. Parte de todo eso. En el Edén. El Edén, según la Torá, te digo exacto ahora los límites del Edén. O sea, ¿cómo desde el Edén pasaron a, tipo, sin escalas a Egipto, digamos? No, tenemos en el medio lo que recién explicábamos, tenemos las historias, así va haciendo un rápido, tenemos la historia de Noé en el medio, que también se da en una zona cerquita. Recordá que Adán y Eva, según el relato bíblico, son echados del Edén, pero igual ahí muy cerquita, el Edén sería Irak, si no me equivoco hoy.
¿no? O por ahí. Y después llegamos a que Abraham, nuestro primer patriarca, vivía en esas zonas y llega este llamado divino que antes Martos decía, que es andate, tipo Dios le dice andate a esta tierra. Claro, y ahí se empiezan a trasladar, digamos. Tal cual. Ahí estoy buscando exacto los límites del Edén. Estoy ahí en Bereshit 1. Lo estoy buscando, ya lo voy a encontrar. En Bereshit 2 aparece, si no me equivoco, los límites. Ah, yo creo que lo tenía en físico el Bereshit, pero no, eso no lo tengo. No, pero lo acá. En algún momento No, ya. se habla de Babilonia también, ¿o no? Ah, mira, ahí lo tiene. Mirá, No, acá que yo dice también lo tengo. ríos, dice. Un río fluía del Edén para regar el jardín, de allí se dividía y se transformaba en 4 ríos principales, que esos 4 ríos era lo que delimitaba el Edén. Entonces, el nombre primero es Pillón, rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra, bla, bla, bla. El nombre segundo es Gijón, rodea la tierra de Cush. Cush, si no me equivoco, es la traducción de India en hebreo hoy, o sea que era bastante grande el Edén. El nombre del tercer río es el Tigris, ¿no? El Tigris es el río tal como lo conocemos hoy, o no sé si se refiere al mismo, pero acá habla del Tigris, y que fluye al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. O sea que ahí tenemos un límite geográfico donde entre 4 ríos se encontraba el Edén. Este dice Etiopía como traducción de Kush. Kush. Claro, Odu es India. Sí, está bien. India. Sí, Odu es India, me equivoqué yo. No, Ahora yo me- porque digo esto que dice acá, no tengo idea yo. No, Kush, sí, los Kushitas, está bien. Es uno de los nombres que se les otorgó a los judíos etíopes que hicieron aliyá en las diferentes aliot con el Estado de Israel. Los Kushim. Odu es India, me equivoqué yo. Tuve ahí India. un pifie geográfico en No hebreo. sé, no, yo estoy aprendiendo, no tengo idea. Y le pifié yo, sí. Sí. Así que ese es el límite geográfico del Edén. 2 veces quiere hablar Ilan, vamos. No. La primera Bueno, Auro tenía primera, ahí entendí, dale Auro, vamos. Que lo de Adán y Eva está en la Torá y tipo habla de Adán y Eva, bla, bla, lo explica. Pero no es que supuestamente había otra mujer antes, o eso no está en la Torá. Preguntas a las 9, no me voy a dormir más. Lilith. Algo hablamos. O sea, eso no Yo sé escuché si a Aitana está. hablar de- O sea, yo de- sé la historia, lo que no sé si está escrito en la Torá No, No. o simplemente es místico. No está natural. no está escrito en la Torá, sí en textos de la tradición judía de esto del Pardés, ¿no? Que es lo que explicábamos antes. Navegando en nuestros textos vamos a encontrar relatos sobre Lilith. Okay. No en la Torá. La Torá arranca, primer capítulo, versículo 1, en el principio de todo, Dios crea los cielos y Dios crea el contenedor llamado mundo y había un tohu bohu, que era un gran quilombo en la tierra, y ahí empieza a trabajar Dios, ¿no? Con la separación de que en el primer día hace esto, en el segundo hace el otro, en el tercero el otro. En el sexto día, si no me equivoco, versículo 27, si no me equivoco, 26, Dios crea un ser humano llamado Adam, que en el mismo hombre y mujer lo creó, que es un poco lo que hablamos la vez pasada, que en el mismo cuerpo crea ambos géneros, sexos o como queramos decir. No me quiero meter acá en temas políticos ni en nomenclaturas etimológicas de la palabra, y que recién en el segundo capítulo empieza otra vez un relato distinto, donde también se vuelve a hablar de la creación del mundo en un orden distinto, no tanto en un orden técnico, sino en un orden de tipo en una historia, como si fuese un cuentito, y donde en el principio de todo crea el mundo y crea todas las condiciones dadas para la vida, crea al hombre masculino, después todos los animales, y como el hombre no podía complacerse y no podía reproducirse, lo hace dormirse en un profundo sueño, le saca un costado y crea a la mujer. O sea que la Torá nos habla de patria, monogamia y familia, y de repente agarramos otro libro y nos dice, momento que está Lilith. Es como mucho más de vuelta, es mucho más adelante, como que cambia el concepto de creación ahí. Porque lo que nos dice, yo no de vuelta, no lo leí en su fuente original, sino comentarios de rabinos y demás, que primero nos dicen esto que Marta explicaba la vez pasada, que la Torá empieza con una bet, que es como un corchete, como un paréntesis, por lo tanto los midrashim nos van a decir que antes pasaron cosas, pero no entres ahí si no estás preparado para eso. Y que esta
este ser creado llamado Lilith era un arcángel, ¿no? Mitad ángel, mitad humano, con deseos un cuanto desviados fuera de lo que es lo que se espera de un ser humano, sobre todo con su tipo de relaciones sexuales y el fin de las relaciones sexuales, y que como no salía nada bueno de eso, al contrario, salieron demonios y demás, que de vuelta la Torah no habla nunca de demonios, o como seres malvados, por también decirlo de alguna manera, la borra Lilith de ese presente y se empieza de vuelta. Y ese empezar de vuelta podríamos decir que es el segundo capítulo de la Torá, donde se vuelve a relatar la creación. O no, o cosas que no están escritas en la Torá, no lo sabemos. Pero Lilith no aparece en la Torá. Ok. En ningún momento, en ningún lugar, no hay ninguna referencia a eso. Sí tenemos referencias a seres extraños en algún lugar que no sabemos de dónde salieron. Por ejemplo, en el relato de Noé, que nos habla de unos seres gigantes, raros, como una especie de duende gigante, no sé cómo sería, cómo Sí, explicarlo. que eran como caídos del cielo. Nefilim, los caídos. Sí. Entonces, ¿esos caídos de dónde salen? ¿Podría ser de ese arcángel que se sacó de la tierra y quedó embarazada y tiró a sus...? No lo sabemos. De hecho, en la película Noé, en la última que se hizo, hace referencia a muchos midrashim, a muchas cosas que no están en el relato literal, pero que le dan color al relato. Entre otras cosas estas. Recomiendo como para abrir un poco, ¿no?, los relatos tradicionales. Vamos, Ilu, todo tuyo. Con lo que decías de los judíos etíopes. Buenas noches. ¿Cuál es ¿Qué puede haber de cierto que el rey Salomón estuvo con la reina de Etiopía? Puede ser. Me perdí en esa parte. Esto? Está escrito No me así, acuerdo. Sí, la semana pasada hablamos de los Dijimos que judíos. estaba en Melahim Bet. Kirahim Bet, Perec 9, si no me equivoco. Reyes 2, capítulo 9, ahí chequeo. Tanaj no tengo para leer. Ya te digo acá. Melahim Aleph Perec 10, Yud. De hecho, si uno quiere, por eso va a la Biblia, cualquier Biblia, no importa la traducción, si quieren alguna traducción que para mí es mejor que otra, se las puedo pasar en un momento, pero en capítulo 1 habla del encuentro, de que Salomón era el rey más sabio de la humanidad y el ser humano más sabio de ese entonces. Según el judaísmo no hubo persona más sabia que el rey Salomón, que se juntó con la reina más linda. Claro, la vara altísima. ¿Cómo? La vara altísima. Bueno, la reina de Saba, que la reina, incluso tampoco tanto, estuvo muchas. según lo que presenta el Tanaj, no era no era un deseo incluso el rey Salomón hacerlo, sino que la reina de Saba, cautivada por la sabiduría de él, lo quería ir a conocer. Bueno, y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pero eso está en el relato, eso es nuestro relato de la Biblia, en el canon judío de la aristocracia, de lo que tuvo que quedar para que nosotros aprendamos, eso está relatado. O sea que si se hubiese querido borrar porque era una mancha o algo, lo hubiesen hecho en algún momento y no pasó. Porque hay un montón de textos que no entraron en el canon. Claro, porque el otro día, no me acuerdo qué película vi, y el rey Salomón termina casado con la reina de Saba, Claro. una princesa o reina de Egipto después. El rey Salomón la termina cagando al final de su vida y termina desviándose. No, pero el tipo era... ¿No eran 1000 mujeres que tenía Shlomo? Sí, nos dice el relato que tenía más de 1000 mujeres. El ¿Qué? tipo Termina adorando dioses paganos, como que termina haciendo cualquier cosa. Qué boludazo. desviadísimo, el rey Salomón se nos fue de tema. De vuelta, y eso también está en el relato bíblico. No es que son comentarios del relato profundo, de buscar abajo de la montaña. No, está en el relato simple. Mala crianza A del mí rey me David. gustaría dejar como vara más a Moshe, como ejemplo, como vara, yo lo pondría a Moshe. Pero bueno. Pero está, así chiquitito como para no tomarles más tiempo. Este sábado a la noche es una fecha muy especial dentro del calendario hebreo. Es 9 de Av es el día
más catastrófico que tenemos en nuestro calendario, entre otras cosas porque, casualidad o causalidad, el 9 de Ab del año menos 586 y el 9 de Ab del año 70 se destruyen los dos grandes templos de Jerusalén, los Beit HaMikdash, los Batei HaMikdash, y se terminan 3 semanas de luto, de duelo, de acortar las alegrías, que se llaman Bein Hametzarim, entre estrechos o entre angustias, se puede traducir también, que es desde que caen las murallas externas de Jerusalén hasta que se destruye el gran templo. O sea, más o menos son 3 semanas, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Alguna de las costumbres del 9 de Ab es ir a la sinagoga para leer el libro de Eijá de Lamentaciones. Es un libro muy corto, muy trágico, muy corto, que se suele leer sentados en el piso, sin calzado, o sea, descalzos, con medias, leyendo a la luz de las velas, recordando lo que fue la destrucción de Jerusalén y como es una forma de demostrar duelo. Y es un día de ayuno completo, donde el día siguiente a la mañana, en este caso el domingo a la mañana, aquellos que nos ponemos tefilín, no nos ponemos tefilín a la mañana, sino que a la tarde, porque ponerse los tefilín es como una señal de alegría y de muchas cuestiones que no las hacemos ese día, sino que las hacemos cuando está terminando ese día. Y es el único día donde se recomienda directamente ponernos tefilín a la tarde. Si bien cualquier día uno podría ponérselos a la tarde, es el único día donde es obligación ponérselos a la tarde y no a la mañana. Sí, la tefila también tiene un nusaj, una melodía un poco distinta, como no sé de música tanto, pero es como que es más... Es como pegarnos latigazos todo el tiempo, es muy de llanto, muy de lamento, muy de angustia. Incluso en los lugares más mahmerim, o sea que más son cuidadosos de estas cuestiones, no se saluda con un beso durante Tisha B'Av, igual que en Yom Kippur, que muchos no saludan con beso en Yom Kippur, y no tiene que ver con el aliento, sino con no saludarnos con besos. Y se agrega algo al saludo que es Nehama, que Nehama quiere decir como consuelo, ¿sí? Que tiene que ver con el Shabbat Nahamu, que va a venir después, que es el Shabbat del consuelo y de la compasión por haber pasado por algunas situaciones muy particulares. Y después de 9 de Ab, algo así como la otra cara de nuestra tradición, viene Tu de Ab, que Tu de Ab es el día del amor judío. Sí, que es el 15 de Ab. Eso ahí tienen gematria. Tú es... Tu es Tet. Vav, Vav, que- 15 en hebreo. sí. 9 más 6. Que no se pone 10 más 5 porque es parte del nombre de Dios. Y ahí ya podemos como seguir navegando mucho más en la gematria. Sí. Lucas, querido, Galera. Yo tengo una duda y no me acuerdo. ¿Por qué no se usa tefilín en la mañana de Tisha B'Av y talit? No me acuerdo de eso. Talit sí. ¿Sí? Tefilín no. Tefilín es ot, es señal. Y así como en Shabbat nosotros no agregamos una señal, por eso no usamos tefilín en Shabbat, tampoco lo hacemos el 9 de Ab. El 9 de Ab ya es una señal en sí misma. Ok. ¿Y por qué en Minja? Minjá como para... te digo la costumbre y la tradición que yo conozco, seguro hay otras. Porque en Minjá nos estamos preparando para la reconstrucción ya. Ah, ok. Estamos saliendo de todo eso. De hecho, decimos, la tradición sostiene que cuando termina Minjá de Tisha B'Av, va a llegar Eliyahu Anabí, el profeta Elías, a anunciarnos la llegada del Mashiach. Porque la llegada del Mashiach nos va a traer la construcción del tercer Beit HaMikdash. Ok. ¿Sí? Como que tiene que ver con la reconstrucción. Ok, gracias. Pero voy a investigar un poquito más porque la verdad no es algo que lo tenía muy, muy presente, pero el jueves que viene lo traigo como más estudiado el tema. Ya con fuentes de verdad. Ok, gracias. Por favor. Creo que estamos bien, ¿no? Buen provecho entonces. Para mí ha sido de vuelta un placer compartir con ustedes, compartir con Marto el espacio. Que la verdad que Igualmente. yo la paso bien, así que ya eso a mí me alcanza y saber que compartimos me hace como más todavía. Sí, bueno, nos Marco, vemos. ¿te mandó Flor el video de Instagram? ¿A mí? ¿El reel? Sí, me dijo No. que te iba a mandar algo para hablar sobre justamente esto que hablaban de la creación de la mujer a base de la costilla de Adán. Ah, sí, me mandó. Sí, Está muy bueno para hablarlo. sí me mandó. Pero si no está Flor acá...
Sí, no, para la próxima vez me dijo que no se podía conectar. No, sí, me había mandado. No sabía que te mandó Flor. Dijo, ¿qué me mandó Flor? Sí, me mandó. Después te mando si quieres, Mati, para que lo tengas también. Muy Por bueno. favor, dale, me encanta. Sí. Sí, bueno, gente, ha sido un placer. Buen provecho. Súper. No comieron todavía. Gracias. Semana próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.